Supuestamente. Okay. ¿Se ve? Ok, vamos a ver. Sí, sí se ve. Eh, ok, bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el arquitecto Robert Venturi y el libro Complejidad y Contradicción. Primero que todo, empezaremos hablando de la ideología que él apoyaba. Lo puro, lo limpio y lo recto, eso define la arquitectura moderna. Venturi apoyaba lo contrario, como las irregularidades, esto lo exponía con el término dualidad y ambigüedad, el no poder quedarse con lo sencillo, por eso era considerado por algunos el padre del posmodernismo. Pero con sencillo nos referimos a una arquitectura que no cumple todas sus funciones y es enfocada en satisfacer lo humano. Esto explicará con el libro Complejidad y Contradicción. Esta sería una línea del tiempo con algunos acontecimientos de Robert Venturi. Bueno, primero, Robert Venturi nace el 25 de junio de 1924. Luego concluye sus estudios en la Universidad de Princeton en 1947. Empezó a trabajar en los estudios de varios arquitectos como Louis Kahn. Luego, en 1945, por medio de un concurso, logró obtener una beca y estudiar en la Academia Estadounidense en Roma. En 1959 crea la casa Pana Venturi, la cual fue diseñada para su mamá. Luego crea la casa Guild en 1961. En 1964 abrió su estudio junto al arquitecto John Roach. En 1967 se casa con la arquitecta y urbanista Denise Scott Brown. En 1972 diseña el Philadelphia Franklin Court junto a su esposa Denise. En 1973 diseña la renovación del Museo de Arte en Allen Memorial. En 1980 crea el Golden Woo Hall en la Universidad de Princeton. En 1986 hace la ampliación del National Gallery en Londres. En 1961 gana el premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. Y por último, en 1996 publica el libro Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, el cual estamos trabajando. Eh, una pequeña opinión sobre el modernismo y posmodernismo, explicándolo un poco, pues se podría decir que el posmodernismo es una propuesta de libertad formal. Básicamente explica que es un estilo o movimiento que surgió en la década de 1960 como una reacción contra la austeridad, la formalidad y la falta de variedad de la arquitectura moderna, particularmente en el estilo internacional defendido por Le Corbusier y Mies van der Rohe. Algunas características de la arquitectura moderna son simplicidad, transparencia, el uso de líneas, espacios abiertos y grandes ventanales. La opinión de Venturi sobre estos dos términos, ya que él apoyaba principalmente el posmodernismo, que es básicamente la propuesta de libertad formal. En una entrevista en 1991, Venturi dijo que el modernismo era simplicidad, consistencia, minimalismo, estricta rigidez, no a la aceptación de la contradicción. Todas esas cosas hechas no por una pureza hermosa, sino por la pureza muerta. Rechazó la austeridad del movimiento moderno y animó al retorno del historicismo. Eh, ok, empezaremos explicando el primer capítulo del libro, el cual es llamado Un suave manifiesto a favor de una arquitectura equívoca. A Robert Venturi le gusta la complejidad de la contradicción en la arquitectura, de ahí el nombre del libro, pero le desagrada la arbitrariedad. Quiere decir que su visión no apoya cuando ésta se volvía absurda o incompetente y se desbordaba con expresionismo y pintoresquismo, este último relacionado con el término pintoresco, pero en la arquitectura dándole énfasis a lo pictórico en relación a aquellas arquitecturas ligadas fuertemente con el paisajístico. Venturi
nos logra mostrar en sus obras que una forma pura puede traer consigo una complejidad en la manera de ser interpretada. Básicamente lo que Venturi intenta dar a entender es evitar que los arquitectos no se sientan intimidados por la arquitectura moderna y básicamente con esta frase decía que él prefería la arquitectura arriesgada que a la simple. El segundo capítulo sería la complejidad de la contradicción versus la simplificación del pintoresquismo. Con el pasar del tiempo, nuestras funciones aumentan, por ello la arquitectura pasa cada vez de algo más simple a algo más complejo. En este caso, el racionalismo buscó el orden y la simplicidad de la arquitectura, dejó de buscar la ambigüedad. Por ejemplo, los arquitectos ortodoxos idealizaron lo primitivo y elemental en lugar de intentar algo más variado. Aquí es donde entran un poco los términos de arquitectura exclusiva versus inclusiva. Un ejemplo de estos dos tipos de arquitectura es la de Mies, la cual se puede ver a la derecha, que es la exclusiva, porque ignora aspectos importantes del edificio, o sea, quiere que se quede, que se vea bonito. Y si este arquitecto le prestara atención a los problemas por resolver, el edificio de este le quedaría completamente diferente, o sea, no tan bonito. Se convertiría en una arquitectura más inclusiva, que era la que practicaba Venturi. En el tercer capítulo, Venturi habla sobre la ambigüedad en la arquitectura y se divide en 4 puntos importantes que serían que la arquitectura es lo que es y lo que parece y que es compleja y contradictoria. También dice que el medio de la arquitectura es la percepción, la idea y el significado que le damos a la forma y al contenido. La forma y el contenido, que es la arquitectura, es la intención y el programa de las ideas plasmadas en lo que vemos, y que un elemento arquitectónico se percibe como forma y estructura. En el cuarto capítulo habla sobre los niveles contradictorios, que son un contraste aparente en la edificación, y Venturi menciona una frase muy célebre que dice que lo uno y lo otro permite generar una arquitectura que presenta varios niveles contradictorios, que por dar unos ejemplos serían espacios abiertos, cerrados, lo que es complejo, lo que es sencillo, y la simetría y la simetría. Y también dice que mantiene una gama de niveles que crea un espacio apto y armonioso a partir del uno y lo otro, que serían cosas totalmente distanciadas el uno del otro. Eh, brincamos al séptimo tema que habla de él, que es la contracción adaptada. La contracción adaptada es básicamente una arquitectura tolerante, flexible, admite la improvisación, implica la desintegración de un prototipo con aproximaciones, modificaciones, etc. Logra crear un todo que quizás es impuro. Las palabras que principalmente lo definen son tolerancia, flexibilidad, improvisación o modificaciones. Venturi explica en su libro que la fachada de una villa napolitana, que es la que se puede ver aquí a la derecha, se adapta al integrarse y hacerse concesiones en sus elementos. En la contradicción yuxtapuesta, que es el capítulo 8, estos son uno de los puntos como más importantes que podemos encontrar en él. Bueno, el primero, se pueden presentar ritmos que no calcen uno con el otro, los cuales son desacordes. Se crean direcciones contradictorias, las cuales son difíciles de descifrar dentro del diseño. Las direcciones o interpretaciones de la sobreposición de los objetos van creando complejidad en los ritmos. Los cambios de escala casi siempre están presentes en la arquitectura, y Venturi decía que en la mayoría de los casos ocurrían más por accidente que por cuestión de diseño. El interior y el exterior, que es el capítulo 9. Bueno, el interior debería ser reflejado al exterior, que tengan una conexión. Los espacios vacíos que no tienen ninguna función también se les puede llamar volúmenes abiertos, los cuales también se pueden ver como la conexión que hay entre el interior y el exterior. Robert Venturi habla del espacio fluido, el cual se considera como un espacio para la continuidad entre el interior y el exterior.
Estas imágenes son ejemplo de lo que se considera un espacio fluido, ya que hacen la conexión entre el interior y el exterior. La imagen del lado derecho es el camino para llegar a la entrada de uno de los espacios de esta residencia, que está ubicada en la Universidad de Princeton. Bueno, a continuación analizaremos una serie de proyectos de este arquitecto. Empezaremos con la Casa Guild, que es uno de los referentes arquitectónicos del posmodernismo. Este surgió como una crítica directa al estilo internacional del movimiento moderno, que según los posmodernos era aburrido y carecía de interés. Venturi, junto a John Roach, fueron los arquitectos que diseñaron esta casa Guild de 1960 a 1963. Se encuentra en Filadelfia, en un barrio humilde, y por supuesto fue una de sus edificios con apartamentos destinados a personas mayores con pocos ingresos. Y su aspecto bien recuerda a una construcción barata y de vivienda social. Lo más interesante se encuentra en su fachada principal, donde Venturi aplica el rechazo de los ideales modernistas, adentrándonos en un edificio que observamos una gran articulación de espacios entre el exterior e interior, mediante otro espacio de transición, también observando además una gran complejidad de espacios interiores, donde los pasillos son espacios laberínticos, transitorios que han de ocupar el menor volumen, para así obtener el máximo espacio en el resto de estancias. Existe supercontinuidad en el semicírculo y en la parte superior de la fachada. Ya en el interior no priva el hueco, sino los elementos estructurales interiores. Para finalizar el mismo arquitecto explicó en la Casa Guild los elementos ornamentales simbólicos están más o menos aplicados literalmente, ya que el simbolismo de la decoración pasa a ser feo y ordinario con una pizca heroica original de ironía. Y el cobertizo es rectamente feo y ordinario, aunque sus ladrillos y ventanas también son simbólicas. Aquí explicando un poco más un dibujo en planta, indica que sus pilares estructurales para generar pasillos, eh, perdón, son existe multifuncionalidad en todos los elementos posibles, se ve claramente en sus plantas, ya que aprovecha los pilares estructurales para generar los pasillos y las diferentes estancias. Existe otra gran contradicción, que es la superposición de dos fachadas simétricas a plantas asimétricas, que eso se puede analizar un poco en el capítulo 7 de arquitectura de contradicción adaptada. Y una de las contradicciones más importantes en Venturi es su interior reflejado en su fachada trasera y una de sus fachadas laterales, en las que el uso del propio edificio configura el exterior del mismo. Aquí, por ejemplo, se puede ver una fachada simétrica y está aplicando la contracción adaptada, perdón. Ahí pueden ver imágenes dentro del edificio. El segundo proyecto que analizamos sería la Casa Bonaventure, que fue construida de 1962 a 1964 en Filadelfia. Venturi comienza este proyecto a petición de su madre, y este proyecto lo va a conocer como un prometedor arquitecto. Venturi materializa sus teorías de contradicción utilizando recursos postmodernos. En la espacialidad es una casa pequeña con espacios complejos en su relación y forma, y presenta un porche en su fachada principal, pero mantiene sus accesos en los laterales. En la planta baja sería lo que es el vestíbulo de acceso, sala, comedor, cocina y los dormitorios. En la planta superior se encuentra un gran estudio que conforma gran parte del espacio con núcleos de guardado. También presenta recursos que ponen en cuestionamiento el modernismo, como los accesos, las escaleras y las ventanas. Aquí podemos ver unos cortes longitudinales y transversales, donde se puede apreciar del lado derecho un módulo muy importante que sería la chimenea, que viene muy
de los ideales de Frank Lloyd Wright, y también las ventanas de la casa están también muy arraigadas de lo que sería la arquitectura de Le Corbusier y de Rossi. También podemos ver en el corte longitudinal que mantiene sus accesos en los laterales y que, como ya les dije, que lo más importante está en el primer piso, ya que el segundo piso está abarcado por un estudio. Aquí podemos ver un corte en planta de la planta baja y su distribución. Bueno, este sería el Gordon Wu Hall. Es un proyecto de Robert Venturi y Denise Scott Brown, su esposa. Fue construido en 1983. Está ubicado en Princeton, New Jersey. Este proyecto fue creado para actividades sociales de manera informal, íntima y espontánea para casi 500 estudiantes del campus. La entrada principal se ubica en las escaleras que lo dirige a salones de descanso, oficinas y también a la biblioteca. En el salón podemos encontrar que cuenta con unos ventanales grandes, los cuales hacen que la escala de estos espacios se vea más grande, ya que son espacios relativamente pequeños. Esta es la planta baja, donde podemos ver que del lado izquierdo, en el cuadrado amarillo, se encuentran las escaleras. Luego podemos ver que el espacio más grande, encerrado en rojo, es el comedor principal para los estudiantes. Y por último está una de las áreas donde los estudiantes llegan a estudiar, reunirse o descansar. Luego, esta es la segunda planta al lado izquierdo y en esta planta podemos encontrar lo que son las oficinas administrativas y la biblioteca de esa zona de la universidad. Esta es la segunda planta. Y por último, la tercera planta, la cual es como una sala de reuniones para estudiantes y también administrativos. El proyecto también fue construido para poder darle una identidad a la universidad. Venturi lo describe como un guión visual, ya que está conectado con los dormitorios de los estudiantes. En las imágenes podemos ver unas escaleras, las cuales están ubicadas al lado izquierdo de la entrada, que sirven como un espacio de reunión informal y en algunos de los casos lo utilizan como anfiteatro. Otra de las imágenes es el comedor, el cual está situado en el primer piso. Este espacio cuenta con grandes ventanales. Esto es para que la escala del espacio permita a las personas sentirse en un espacio agradable y más amplio, ya que son espacios relativamente pequeños, como lo había comentado anteriormente. Esta imagen es la fachada trasera del proyecto y en ella podemos ver cómo existe un ritmo discordante dentro de los cuadrados rojos y los círculos amarillos. En este espacio, que son las escaleras que lo llenan la biblioteca y otros espacios, podemos ver cómo existen diferentes ritmos y escalas. Es un espacio multifuncional y tiene una contradicción entre lo público y lo privado, ya que del lado derecho son unas escaleras de mayor escala para tener reuniones en grupo y también funcionan como anfiteatro, los cuales se utilizan como espacios privados. Eso sería. Muchas gracias.